saludo con mucha alegría, amor y paz para todos nuestros televidentes. Un saludo muy especial para todos los chucureños, aquí en el área urbana y desde luego también en el área rural. Recordemos que nuestras personas del campo son quienes nos proveen de alimentos. Un saludo muy especial a todos ellos, que Dios los bendiga para que tengan esos cultivos, esas cosechas productivas que nos sigan dando a nosotros el alimento. Queremos darle gracias a Dios por la vida, por la salud y por darnos la oportunidad de volvernos a encontrar aquí en este hermoso programa Quiero Ser un Pibal, que tiene como objetivo llevar a San Vicente de Chucurí a ser ese primer municipio Pibal de Colombia, ese primer municipio fortalecido en principios y valores, que sea ejemplo a nivel nacional para que otros municipios sigan ese ejemplo de fortalecimiento en principios y valores. Como siempre, aquí estamos con mi esposa Ana Yamel, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, mi amor. Hola, mi amor, gracias, y hola a todos los chucureños, todas esas familias que se unen en la sintonía de Quiero Ser un Pibal. Gracias por esos minutos, por abrir las puertas de sus hogares y por dedicarle estos minuticos para que todos crezcamos en principios, en valores, en espiritualidad. Estamos a puertas de Semana Santa y necesitamos reflexionar, necesitamos interiorizar, necesitamos recogimiento para que todos abordemos esta semana con mucho amor y que hayan muchos frutos espirituales en cada uno de los corazones. Bueno, queremos también darle un agradecimiento especial a todos los televidentes. Hay muchos televidentes que ven este programa, que en el silencio de sus residencias ven el programa, que toman nota y que les gusta seguir este programa porque están interesados en ser personas pibales, personas fortalecidas en principios y valores. Entonces, un agradecimiento muy especial a todos esos televidentes, y pues les invitamos para que invitemos a otros vecinos, a otros familiares a que nos unamos, porque este es un propósito de todos, que todos estemos fortalecidos en principios y valores, que sea un municipio lleno de paz, lleno de tranquilidad, donde den ganas venir a visitar, donde den ganas vivir en este hermoso municipio. Recordemos que estamos hablando en este mes de marzo de un tema especialísimo, y es la Semana Mayor o la Semana Santa. Pero antes, qué importante es recordar nuestra frase institucional, que es una frase que nos ayuda a nosotros a mirar, revisar cómo podemos empezar a fortalecer nuestros principios y valores. Antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. Una frase para interiorizarla, una frase para ponerla en práctica. Vamos a dejar a un lado la crítica, vamos a dejar a un lado de estar juzgando a las demás personas y vamos a trabajar en nosotros mismos. Vamos a mirar al otro para ayudarlo, para darle la mano, para darle ese consejo y ese abrazo que tanto lo necesita. Y recordemos que nuestra frase este año fue complementada con un fragmento que dice: ¿quién soy yo para juzgarte? Entonces, antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. La preocupación es conmigo. Recordemos que cuando yo hago así, tengo 3 dedos mirándome hacia adentro. Es decir, que debo estar pendiente de mi fortalecimiento, de corregir mis errores, de mejorar, fortalecer mis principios y mis valores, y tener muy presente: ¿quién soy yo para juzgarte? Entonces vamos a empezar con nuestro programa de hoy. Vamos a hablar de un tema importantísimo que sucede en Semana Santa. El programa anterior hablamos, los 2 programas anteriores hablamos de lo que fue la Cuaresma, la última cena que da como origen la Sagrada Eucaristía, y hoy vamos a hablar de un acontecimiento muy especial, y es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Claro que sí, ya vamos avanzando, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que meditemos sobre todos estos acontecimientos que se dieron en esa semana de pasión de nuestro Señor Jesucristo, para llegar luego a la resurrección. Qué bueno que empecemos también, recordemos que estos acontecimientos o estas situaciones que se dieron los contemplamos en los misterios dolorosos. La invitación nuevamente también para que todas las familias se unan en el rezo del Santo Rosario en familia. Donde se reza el rosario, no falta lo necesario. Entonces, y todos, familia que reza unida, permanece unida. Entonces todos alrededor del rosario, en familia, a contemplar los diferentes misterios con mucho amor, con mucha meditación. Los misterios dolorosos nos recuerdan precisamente lo que vamos a hablar en el día de hoy, de esa pasión, de ese sufrimiento, de ese dolor
que padeció nuestro Señor Jesucristo allá rumbo al Calvario, rumbo a esa entrega total por nosotros. Bueno, y tú hablas del rosario, queremos hacer una invitación muy especial. Todos los viernes nos reunimos en el Santuario María Auxiliadora a las 7 en punto de la noche a rezar, a orar en comunidad el Santo Rosario con la comunidad de Lazos de Amor Mariano. Todos los viernes 7 de la noche, excepto el Viernes Santo, estamos allí en el Santuario María Auxiliadora para un momento de recogimiento, un momento de oración, un momento de pedir perdón y de dar gracias a Dios por tantas bendiciones. Entonces empezamos con la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, de Dios. Entonces el primer punto que vamos a analizar es la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos. Qué importante nosotros tener presente que Jesús nos dice: quien quiera ir al Padre, que me siga, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús nos dice que es el camino, es porque vino precisamente a enseñarnos a nosotros, a los seres humanos, vino como ser humano a enseñarnos el paso a paso, los procedimientos para que nosotros podamos llegar allí al Padre, podamos llegar a una vida eterna, una vida finalmente feliz. Por eso, una de las enseñanzas que nosotros debemos extractar, debemos observar, es cómo Jesús oraba, y por eso precisamente los discípulos que eran sus compañeros le decían a Jesús: enséñanos a orar. Fue cuando Jesús les enseñó el Padre Nuestro. Miremos que el Padre Nuestro es una oración que la encontramos en las Sagradas Escrituras. Espectacular ese Padre Nuestro, poderlo entender y poderlo orar. Pero vamos entonces a ese momento donde Jesús, ya consciente después de la última cena que tiene que ir a cumplir en obediencia ese designio del Padre, empieza a hacer oración profunda. Entonces Él se retira a ese huerto a orar. Dios hecho hombre nos enseñó durante toda su vida la importancia de la oración. A cada ratico escuchamos en los evangelios, Jesús se aísla y se va a un sitio separado a orar. Entonces es el primer ejemplo tan grande que nos deja Jesús de la importancia de la oración, de esa relación permanente con Dios, de ese hablar con Dios, de ese entregarle todo a Dios. En ese momento que estaba a punto de venir esa situación tan difícil por la que tenía que pasar Jesús no se fue con los amigos allá a hablar más cercanos, sí se los llevó, pero los dejó ahí esperando, les pidió que quedaran ahí orando y velando, y Él se fue a hablar con Dios. Entonces es ese mensaje, esa enseñanza que nos deja que es a Dios al que debemos recurrir, que es a Dios al que debemos ir, que debemos abrirle nuestro corazón para expresarle todos esos sentimientos que llevamos adentro. Jesús estaba triste, Jesús estaba angustiado, porque Él al encarnarse asumió todas nuestras debilidades también, asumió el miedo que nosotros sentimos también frente a las situaciones difíciles, asumió la tristeza que también sentimos cuando sufrimos cosas desagradables. Esos sentimientos fueron los que expresó Jesús en ese momento de la oración en el huerto. Sudó gotas de sangre, de dolor, de tristeza, de angustia por lo que venía. Bueno, aquí queremos extractar dos enseñanzas muy importantes que nos ayudan a fortalecer nuestros principios y valores, y la primera es la obediencia. Jesús muy obediente. Nosotros en muchas oportunidades no somos obedientes, por eso la enseñanza y el llamado es a que seamos obedientes, obedecerle a nuestros padres, obedecer las normas, obedecer a las autoridades. Cuando nosotros somos obedientes, cuando estamos en una empresa y obedecemos los procedimientos, obedecemos, pues todo va a ser un resultado excelente, vamos a tener un resultado excelente. Entonces, primera enseñanza. Segunda enseñanza que nos deja Jesús, y es que debemos siempre estar en oración, como lo decíamos ahorita. Qué bonito hacer el rosario, coger el hábito todos los días de hacer el rosario, y ojalá en familia, hacer oración en familia. Miremos que en muchas oportunidades, y puede haber algún televidente que se encuentre en este momento en una situación crítica que pareciera que no tiene salida, pues ¿cuál es la invitación? Siga esa enseñanza de Jesús, arrodíllese, ore, vaya al templo, arrodíllese en el Santísimo y haga oración, entréguele a Jesús
que Jesús vino precisamente a ayudarnos, y hagamos una oración profunda, sincera. Pero una recomendación muy importante: no nos acostumbremos o tengamos cuidado de pronto de solamente pedir, porque aquí se trata de pedir, pero también de dar. Entonces, cuando yo quiero que Dios me dé algo, es porque yo me estoy comprometiendo a generar una transformación, un cambio en mi vida, en la forma de actuar. Claro que sí, tú mencionas algo muy importante, y es que a veces nos limitamos solamente a que la oración es la pedidera, mejor dicho, allá pedir y pedir por todas nuestras necesidades. Y tú lo has dicho, hay que dar gracias, hay que pedir perdón también en oración, hay que contemplar a Dios también en oración, un momento para decirle cuánto lo amamos, un momento para decirle también lo agradecidos que estamos por la vida, por sus bendiciones, y también un momento, por supuesto, pues para pedirle por nuestras necesidades. Entonces, que esa oración sea del corazón es lo más importante. Y recordemos también que la oración más importante la hacemos en la Sagrada Eucaristía. Nada reemplaza la Eucaristía. Nosotros podemos decir, no, es que yo hago el rosario en la casa, yo hago oración en la casa, pero todas sí, todas son importantes, todas Dios las escucha, pero nada reemplaza el acercarnos a la Santa Eucaristía. Entonces, que ese también sea el mensaje para todos, que en familia también asistamos a la Eucaristía, para que allá podamos recibir el cuerpo y la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y asistir a esa Eucaristía, como tú lo dices, con amor, con hambre para el Espíritu, para ir a alimentarnos nuestra alma, para ir a alimentarnos de Dios. Un segundo acontecimiento que vamos a tratar hoy es la traición de Judas. En esta pasión de Jesús, pues inicia con esa oración y viene un acontecimiento que tal vez muchos hemos escuchado, pero que no nos hemos detenido un poquito a revisar, a analizar, y es la traición de Judas. ¿Quién era Judas? Judas era uno de los 12 apóstoles de Jesús, era uno de los que comía con Jesús, caminaba con Jesús, andaba con Jesús para todas partes, y finalmente por el tema económico o por lo que había en su corazón, decide traicionar a Jesús y decide entregarlo para que Jesús viva esta flagelación tan terrible, para finalmente la crucifixión. Entonces, Judas es esa persona que muchos de nosotros señalamos y decimos, es más, a veces hacemos chanzas y le decimos a alguien, es que usted es como Judas, y resulta que precisamente hemos traído este acontecimiento para que hagamos una reflexión frente a esta situación, frente a este apóstol de Jesús. Claro que sí, podemos ver que Judas conoció a Jesús, vio los milagros que él realizó, escuchó su palabra, y que pese a todo eso terminó entregándolo, ¿cierto? También somos nosotros entonces unos Judas, como tú lo decíamos, porque hemos conocido de Jesús, hemos escuchado de Jesús, sabemos cuáles fueron los milagros que Él hizo, y a cada ratico le estamos dando también como Judas un beso a Jesús, un beso de Judas, con nuestros pecados, con nuestras indiferencias, con no aceptar lo que Jesús nos manda, que es perdonar, que es ayudar al prójimo, que es ser humildes. Cada vez que no lo hacemos, le estamos dando ese beso de Judas a Jesús. Somos unos Judas. Hay algo muy importante que queremos resaltar aquí, es que cuando uno en la televisión o en el cine ve una película, una novela, una serie, y hay acciones malas ahí, lo que nos quieren mostrar a nosotros es un ejemplo para no aprender esas acciones malas. Pero a veces equivocadamente vemos la acción mala, vemos que alguien usa unas armas y hace daño, entonces aprendemos lo mismo, cuando lo que se nos quiere decir es, ojo, esto es lo que no hay que hacer. Precisamente eso es lo que queremos llamar la atención frente al comportamiento de Judas, pero lo vamos a ver después de comerciales. Ya regresamos y seguimos hablando de ese tema tan hermoso. Acudir a la cita de vacunación contra el COVID-19 es importante, por ello debemos conocer el paso a paso de cómo se dará la aplicación de la vacuna. Una vez llegue a la IPS, pasará al área de registro y verificación de sus datos y luego a la sala de espera previa a la vacunación. El siguiente paso es el consentimiento informado. Expresará su voluntad de vacunarse y firmará un documento en el que dejará constancia que desea o no recibir la vacuna. En ese momento podrá resolver sus dudas sobre el procedimiento o sobre el biológico y el personal de salud capacitado le responderá. En el caso de los ciudadanos que aún no cumplen la mayoría de edad, deben estar acompañados por un adulto responsable o tutor. Tras cumplir este paso, deberá pasar al consultorio de vacunación segura.
En PayWeb cargarán su información y le entregarán su carnet de vacunación. Y lo que sigue es esperar en el sitio destinado para la observación. Recuerde que deberá estar durante 30 minutos bajo observación luego de recibir la vacuna. Tengamos en cuenta que la mayoría de vacunas adquiridas por Colombia son de 2 dosis, así que es importante tener claro el agendamiento de la segunda cita, donde se cumplirá con este mismo procedimiento. Gracias por continuar con nosotros aquí en Quiero Ser un Pibal. Estamos hablando sobre la Semana Santa y en este programa sobre la pasión y muerte de nuestro amado Señor Jesucristo. Estábamos en ese episodio triste y doloroso de la oración de Jesús en el huerto, pero no lo podemos dejar en el dolor, sino tenemos que aprender, tenemos que tomar también todas esas enseñanzas que nos dejó Jesús en esa situación tan difícil por la que Él estaba pasando. Bueno, y cerremos el capítulo entonces de Judas. ¿Cómo queremos cerrar el capítulo de Judas? Sacando una enseñanza muy importante, y es que cuando a nosotros se nos brinda la confianza, debemos valorar esa confianza, debemos cuidar esa confianza, debemos tener muy presente que una persona nos brinda su confianza es porque nosotros nos la hemos ganado, y el día que nosotros traicionemos, dañemos esa confianza, acabamos con todo. Entonces, es esa enseñanza. Mire cómo Jesús le había dado esa confianza a Judas, era su pupilo, su discípulo, y finalmente por el tema económico lo traicionó. Por unas monedas lo traicionó y lo vendió, lo entregó. Entonces, la enseñanza que queremos tratar es que valoremos esa confianza que se nos da, cuidemos esa confianza, fortalezcamos esa virtud de la confianza que nos dan esos principios y valores. Vamos a continuar hablando de otro acontecimiento que ocurre en la pasión de Jesús, y es cuando Jesús lleva la cruz después de tanto dolor, de tanta flagelación, y viene una persona que tal vez de pronto en su momento fue obligada, pero yo creería que no tanto obligada, sino también por sentimiento, a ayudarle a llevar la cruz a Jesús. Es el cirineo. Qué bendición para este hombre que en ese momento estaba ahí cerca a Jesús, porque nada más y nada menos que le ayudó a llevar la cruz al Hijo de Dios. Se inmortalizó y seguro que se santificó de tan solo cargar en sus espaldas ese peso que llevaba a Jesús y ayudarle. Un ejemplo muy grande de servicio, de generosidad, de misericordia. El que estaba dando la vida por nosotros nos demostró también que necesitaba ayuda también, y un hombre le ayudó. Qué humildad también la de Jesús, que nos recordó nuevamente esa debilidad, que necesitaba también a alguien que le ayudara a llevar ese peso. Y una enseñanza que nos deja este acontecimiento del cirineo es que los seres humanos debemos estar prestos, debemos estar atentos, debemos estar vigilantes de quién necesita una ayuda, de quién necesita un apoyo, de quién necesita que nosotros seamos misericordiosos con ellos. No esperemos a que nos obliguen, no esperemos a que ocurran situaciones trágicas. Estemos muy pendientes, porque finalmente, y nos lo ha enseñado esta pandemia, no nos llevamos nada. Dentro del cajón no nos echan nada, absolutamente todo se queda. La satisfacción de una persona, de un ser humano, es cuando ayuda al otro. Lo que tú decías, qué hermoso acontecimiento, y hasta llegar a santificarse este cirineo por prestar un servicio. Y cuando prestemos un servicio, hagámoslo con amor, hagámoslo de manera desinteresada, que nos nazca el corazón, ayudar a los demás. Esa es la enseñanza del servicio con amor y con humildad. Ayudar y dejarse ayudar también es algo tan importante, y eso también es humildad. Muchas veces nos creemos fuertes, nos creemos que nosotros podemos solos y no aceptamos la ayuda de las demás personas, o no le abrimos el corazón a las demás personas de pronto para decirle: mire lo que me está pasando, míralo por la situación que estoy pasando, a pedir un consejo también, sino que creemos que no la sabemos todas, que tenemos las fuerzas también para enfrentarnos a todo. O sea, que ese también sea como ese mensaje también de humildad para aceptar ayuda. ¿Cuántas personas
llenos de tristeza, la depresión. ¿Por qué? Porque no acuden a alguien para hablar, para expresar sentimientos, y esa amargura y esa tristeza se va acumulando allá en el corazón. Después vemos suicidios, vemos enfermedades terribles. ¿Por qué? Por no buscar ayuda. Entonces seamos humildes, busquemos ayuda, dejémonos ayudar también. Bueno, y la enseñanza final de este acontecimiento es que sin importar las condiciones en las que estemos viviendo o las que estén ocurriendo, arriesguémonos. Mire que era una condición, una situación terrible, donde habían soldados, donde había crueldad, pero a pesar de esa situación el cirineo ayuda a llevar la cruz. Eso se llama compasión. Nosotros debemos ser compasivos y misericordiosos. Nos lo enseña Jesús y aquí lo podemos observar. Entonces, en muchas oportunidades nosotros decimos, se cayó, pero es que si yo paro ahí voy a tener no dónde parquearme. Bueno, en fin, le ponemos muchos obstáculos. Entonces, que no nos pongamos con tantos peros, sino que nos interese realmente el servicio, la ayuda, con amor y humildad profunda. Vamos a pasar ahora a otro acontecimiento muy trascendental en este tema de la pasión y muerte de Jesús, y es cuando ya Jesús está en la cruz, que Jesús nos deja dos enseñanzas hermosas y que es importante extractarlas y también ponerlas en práctica, y es el perdón y la misericordia. El perdón, cuando Jesús le pide al Padre que perdone a todas estas personas porque están actuando pero no saben lo que están haciendo. Y segundo, cuando le dice a su discípulo amado Juan, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Era la prefiguración que ocurría en ese momento en el cual Jesús entrega la humanidad en manos de la Santísima Virgen María. Bueno, yo creo que miles, incontables las enseñanzas de nuestro amado Señor Jesucristo con esa entrega. Él se entregó, se inmoló por nuestros pecados, por nuestra salvación. Dio su vida por nosotros. Qué bueno también que nosotros reconozcamos en cada momento de nuestra vida ese sacrificio tan inmenso que hizo Jesús y que hizo el Dios mismo, porque Dios entregó a su único Hijo por nosotros y Jesús aceptó y lo hizo. Y no solamente eso, sino como tú lo decías, nos dejó esa gran enseñanza en la cruz de perdonar. Perdonar a los que no le creyeron, perdonar a los que lo azotaron y perdonar a los que los crucificaron. El perdón de toda la humanidad está reflejada ahí en Jesús, en esa persona que aún muriendo, aún ya desangrándose, le pidió a Dios que nos perdonara, porque no sabíamos lo que estábamos haciendo. ¿Cuántas veces nosotros actuamos también y no somos capaces de perdonar? Ponemos nuestro corazón tan duro, nos llenamos de orgullo, nos llenamos de soberbia y decimos, no, es que yo no perdono, yo no puedo perdonar eso que me hicieron. Y más si son personas cercanas, más rabia nos da y más duro se vuelve el corazón. Ese ejemplo de Jesús de perdonar, haciéndole el dolor más grande que era perder su vida, perdonó. Entonces que esa sea como esa invitación para que perdonemos, para que liberemos todos esos sentimientos de tristeza y de rencor que hay en los corazones. Hay personas que desafortunadamente mencionan una frase terrible y dicen, yo prefiero morirme que perdonarlo o perdonarla. Lo que me hizo no tiene perdón de Dios. Hay que hacer una reflexión importante y es precisamente nuestra frase institucional. ¿Quién soy yo para juzgarte? Debemos reflexionar en el sentido de que nosotros no tenemos ninguna autoridad para juzgar y menos para condenar a nadie. Grabémonos eso en nuestro corazón. Estamos cometiendo un error gravísimo. No tenemos esa autoridad y resulta que nos adueñamos de manera equivocada y decimos yo no perdono. Y lo que estamos haciendo es tomándonos un veneno para que otra persona se muera, pues quien se va a morir es quien se toma el veneno. Entonces, reflexionemos y pidámosle a Dios que nos enseñe a perdonar. Eso sí es muy cierto. Difícil es aprender a perdonar. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo sabiduría para aprender a perdonar de corazón. Recordemos que es diferente perdonar que olvidar.
lo que tenemos es que recordar sin dolor, que cuando yo vea a una persona con quien me ocurrió un acontecimiento, no sienta ningún resentimiento, no sienta ningún rencor, porque ya todo está perdonado y estoy en paz. Mire que muchas veces cuando recordamos alguna situación que nos hayan hecho y si no hemos perdonado, de una vez lloramos, sí, como que de una vez esos sentimientos brotan y lo que tú decías, no es que se nos borre el cassette o que se nos borre la memoria, no, es poder recordar sin dolor, sí, sin dolor, sí, ya sanando ese corazón, eso es lo que nos pide Jesús como tal, con ese ejemplo de perdón que Él nos dio en la cruz. En la segunda parte que tú mencionas, esa entrega de Jesús a nuestra Santísima Virgen María. Recordemos que estábamos hablando hace un rato de Judas, que Judas traicionó a Jesús, que Judas entregó a Jesús, pero también fijémonos que los demás discípulos también salieron corriendo. En ese momento donde cogieron a Jesús, mejor dicho, eso, nadie conocía a Jesús, nadie había estado con Jesús, nadie sabía quién era Jesús. Todos huyeron, todos se llenaron de miedo, se llenaron de angustia y lo dejaron solo. Pero hay algo muy importante y es que al lado de la cruz en los evangelios nos menciona que estaba ¿quién? Que estaba Juan y de la mano de Juan estaba María. Estaba la Virgen María, la Virgen que estuvo desde la encarnación hasta la muerte de Jesús, sí, que recibió el cuerpo de Jesús después de su muerte. Ahí estaba la Virgen María enseñándonos y recordándonos que donde está la Virgen María está Jesús. Ese es el mensaje que vimos durante todos los evangelios. María siempre estaba. Entonces que no nos dé miedo decir que somos marianos, decir que amamos a la Virgen, decir que veneramos a la Virgen. No nos dé miedo porque es que cuando miramos a María estamos mirando es a Jesús. Y otra parte que es muy importante es ese discípulo amado. Juan fue el discípulo amado. ¿Y qué característica vemos en Juan así como especial si lo comparamos con los demás discípulos? Pues que tenía al lado a la Santísima Virgen María. Si queremos ser amados por Jesús, si queremos ser esos discípulos amados, pues nos toca llevarnos a María para la casa, para el corazón y tenerla ahí como nuestra intercesora madre espiritual. Y aquí tenemos que rescatar la misericordia, esa enseñanza impresionante que nos deja Jesús. Jesús le decía a sus discípulos, yo me voy, pero no se preocupen, yo les dejo el Espíritu Santo para que esté con ustedes. Y en la cruz igualmente a nosotros, los seres humanos, a través del discípulo amado que representaba la humanidad, representaba al pueblo, le dice, hijo, ahí tienes a tu madre. Es decir, nos dice a nosotros, ahí tienen a la Santísima Virgen María. Ella no es Dios, que a veces nos equivocamos y que es que estamos adorando a la Virgen. No, tú dices, muy bien, venerando, orándole a la Virgen, suplicándole para que interceda ante su Hijo amado, ante Dios, para que nosotros estemos siempre con paz en nuestro corazón. Entonces Jesús le dice al pueblo, ahí tienen a la Santísima Virgen María, a través de ella lo que necesiten, así como Jesús nos decía, pídanle al Padre a través mío, por intermedio mío, en mi nombre. Igual Jesús nos dijo, órenle a la Virgen para lo que necesiten, yo los voy a escuchar. En las bodas de Caná vimos esa intercesión de la Santísima Virgen María. Y María, ¿qué es lo único que nos dice? Hagan lo que Él les diga, hagan lo que Jesús les dice. Entonces eso es lo que quiere la Santísima Virgen. Entonces con un corazón humilde entreguemos y consagremos nuestros corazones a la Santísima Virgen María para que a través de ella lleguemos a nuestro amado Señor Jesucristo. Reiteramos la invitación todos los viernes a las 7 de la noche al grupo de oración de Lazos de Amor Mariano. Recordemos que los grupos de oración no reemplazan la Eucaristía. El domingo todos juiciosos en la Eucaristía. Bueno, recuerden tener un corazón alegre y feliz, sonreír así como Jimmy y estar siempre en paz. Antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. ¿Quién soy yo para juzgarte? Que Dios los bendiga. Bendiciones para todas las familias.